Si eres seguidor o conocedor de las enseñanzas de Jesús, o te han llamado la atención, te interesa todo el trasfondo de lo que ha dejado para la humanidad, ¿podrías responder acerca de a quién se referían como el gemelo? O a lo mejor te sorprende el planteamiento de que haya existido, posiblemente, un gemelo de Jesús o con Jesús. Si te llama la atención y quieres descubrir de qué se trata, quédate en este video hasta el final porque te voy a contar cómo va esto, de dónde sale el planteamiento de el gemelo en los tiempos de Jesús. ¿Lo habías escuchado? Pues vamos a comenzar de una vez y te voy a dar unas pistas. Vamos a dar unas pistas para ver si puedes ir atando cabos y puedes llegar a considerar quién es ese personaje reconocido como el gemelo. Y a lo largo del video vamos a desarrollar cuál fue su trascendencia, el mensaje, el impacto y la importancia que puede tener y tomar para nosotros si somos buscadores interesados en las enseñanzas o los conocimientos relacionados con el cristianismo y en sí para hallar en ello unas guías, unas claves, unas pautas para nuestro desarrollo espiritual, porque eso es lo más importante. Mi nombre es Jaime Ángel, impulsor de la vida basada en el corazón, y te doy la bienvenida nuevamente a este canal si ya has pasado por acá, donde lo que hacemos es acompañarnos precisamente en el proceso de reconocernos lo que somos y desatar nuestro potencial, que tiene todo que ver con nuestra espiritualidad. El potencial humano está en nuestra naturaleza espiritual y por eso es que desarrollamos estas investigaciones y procesos que hoy nos llevan a descubrir quién es o quién fue dentro de los acompañantes de Jesús, a quien reconocían como el gemelo. La primera pista es que a este personaje se le puede identificar dentro de los evangelios como Dídimo. Se refieren a él como a alguien llamado el Dídimo. ¿Se te ocurre? ¿Lo recuerdas? Tal vez has sido estudioso, tal vez tienes presentes los evangelios y puedas llegar a la conclusión de quién era reconocido como el Dídimo. ¿Quién sería ese personaje entonces como gemelo llamado Dídimo? Y si no has llegado de pronto a concluir, si no los recuerdas, te voy a dar una pista más. Y es que a raíz de una pregunta que hizo este personaje, aparece dentro de la enseñanza de Jesús aquella famosa frase en la cual dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este personaje a quien se referían como el Dídimo, de quien estamos hablando como el gemelo, hizo un cuestionamiento a Jesús y a raíz de esa pregunta, entonces Jesús enuncia esta enseñanza y frase que ha sido reconocida a lo largo de la historia como parte de el cristianismo o el mensaje de Jesús. ¿Ya vas cayendo en cuenta? ¿Recuerdas quién causó esa respuesta? ¿Quién hizo la pregunta y cuál pregunta fue? ¿No? ¿No lo recuerdas? No te preocupes, no hay problema. Aquí en este video lo vamos a saber, lo vamos a descubrir. Y te voy a dar la tercera pista que creo que va a ser infalible, porque la mayoría de nosotros, sea que nos hayamos acercado o no nos hayamos acercado a estos conocimientos, que seamos estudiosos o no, simplemente por referencia, por haber escuchado, lo más probable es que sepamos a quién se referían como el incrédulo. ¿Quién era quién es el que nos han enseñado a identificar como el incrédulo? Ya con esto, creo que puedes caer en la nota de decir de que nos estamos refiriendo a un apóstol, uno de los 12. Aquel quien es reconocido como el gemelo hace parte de los 12 y es dentro de los 12 quien se reconocía o nos han enseñado como el incrédulo, el que tenía que meter el dedo en la llaga. ¿Ya sabes quién es? Exactamente. Estamos hablando del discípulo o apóstol Tomás. Recordemos que hay una diferencia entre discípulo y apóstol. El discípulo es el que aprende, es el que está siguiendo una enseñanza y un personaje con lo que
el mensaje que está entregando, pero el apóstol es el que se vuelve replicador de ese mensaje. Podemos decir que Jesús tuvo muchísimos discípulos, todos quienes siguieron y escucharon su mensaje. Si tú te consideras seguidor de esa enseñanza, más allá de la religión, por fuera de las denominaciones religiosas, también podrías considerarte discípulo en el término, en su significado como tal. Pero apóstol, los que son reconocidos como los 12, tienen en especial la denominación de apóstoles porque fueron designados a replicar ese mensaje, a llevar la enseñanza. Pues uno de esos 12 fue Tomás, y Tomás era reconocido como el incrédulo, pero a la vez se referían a él como Dídimo. Y la razón de que se refirieran a él como Dídimo es que ese término en griego significa gemelo. Esa es la razón por la cual estamos hablando en este video sobre ese personaje. El llamado gemelo es el apóstol Tomás. Las investigaciones en la Biblia y por fuera de la Biblia no dan cuentas exactamente de cuál es la razón por la cual este discípulo o apóstol fuera denominado como el dídimo o gemelo, porque en la traducción literal estarían hablando así: hey gemelo, le decían el gemelo. Se desconoce si es que tenía un hermano gemelo y entonces le decían gemelo, y era uno de esos dos el que seguía a Jesús, en este caso Tomás. Pero también hay fuentes y planteamientos que dicen que tenía un acercamiento especial con Jesús. En realidad, en lo que hemos podido investigar, Jesús tenía momentos particulares o especiales casi con todos los discípulos. Y nos vamos a encontrar que dentro de esos acercamientos está también Tomás, de quien se dice entonces que además de esos acercamientos, sucede que tenía un extraordinario parecido con Jesús el Cristo. Físicamente eran muy similares. Esto es otro de los planteamientos que nos dejan como una de las razones por las cuales se le reconocía como el dídimo o en español como el gemelo, el apóstol Tomás. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros comprender su mensaje? Pues vamos a irnos precisamente a recordar y a verificar cómo era presentado y cuáles son las citas donde se le hacía referencia. En Juan 20:24, por ejemplo, aparece Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ahí está, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se está refiriendo en esta parte al momento en que Jesús, luego de la resurrección, aparece por primera vez a los 12 cuando están reunidos. Allí no estaba Tomás y por eso, posteriormente, cuando le cuentan que Jesús los había visitado porque había resucitado, Tomás no cree y dice que él tendría que ver las heridas de Jesús y poder poner su dedo en ellas para creer que eso fuera cierto. Esa es una de las primeras referencias que nos podemos encontrar, pero no es la única en la cual vemos que le hacen esta referencia a este apóstol. Porque en Lucas 6:13 al 16, que tiene concordancia con Mateo 10, 2 al 4 y Marcos 3, 16 al 19, son los apartados en los cuales Jesús como tal elige o nombra a los 12 apóstoles. Y dice, en esta, por ejemplo, en especial la de Lucas, cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ya lo explicamos. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Resulta que Tomás también tenía por nombre Judas, era Judas Tomás, y esto lo podemos encontrar no solamente en los evangelios, sino en otros documentos como los apócrifos. Por lo tanto, ya vamos identificando, ya tenemos ahí al personaje y tenemos la implicación o la posible razón por la cual se le llamará dídimo, gemelo, en que tuviera un alto grado de similitud con Jesús, además de la cercanía, de la cual nos dan cuenta documentos no canónicos, es decir, que no están en la Biblia, pero que datan de esas fechas, y de esto te voy a hablar más adelante. Vamos a ver otras citas donde aparece mencionado también.
estamos en Juan 11, el 14 al 16. Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Precisamente hace una referencia al creer, al tener la certeza del mensaje que Jesús les está entregando. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Ahí está. Ya son dos ocasiones en las que se refieren a él de esta manera, llamado Dídimo, y en las anteriores, vieron que leímos la de Lucas, pero está también en Marcos y en Mateo. Si ustedes van y buscan, ahí también se van a dar cuenta que aparece la referencia de Dídimo. Ya lo dijimos, significa gemelo. Le dijo a sus condiscípulos, a los compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él, para ir a verificar qué pasó con Lázaro. Está el planteamiento de que Tomás haya dicho esto en son como de que, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si tanto se está hablando de que aquí va a aparecer la gloria de Dios, vamos a ver entonces si morimos y aparece también en nosotros. Tiene algo de sentido si lo vemos desde el punto de vista de su incredulidad, pero también podría estar diciendo de una manera entregada, vamos y acompañemos este proceso. Además, podríamos tener la interpretación de decir que Tomás, al decir, vamos para que muramos con él, hacía referencia a que su manera de entender el mensaje de Jesús era profunda y clara, y que en este contexto estaba interpretando una muerte figurada, no física, sino de transformación interior, dentro de la cual lo que estaba pasando con Lázaro y lo que Jesús iba a hacer alrededor de este acontecimiento, enseñara a todas las personas un cambio interior. Vamos a morir, vamos a, como también dijo muchas veces Pablo de Tarso y el mismo Jesús, morir al hombre viejo, hacer una transformación, dejar el error, dejar la sombra que hemos tenido y renacer. Tal vez Tomás estaba apuntando a esto, y si es de esa manera, pues ahí tenemos un fundamento a partir del cual va a ser muy relevante poder estudiar la enseñanza que haya dejado Tomás. Y tú podrás decir, pero ¿cuál enseñanza de Tomás? Si no dejó evangelio. Más adelante te voy a contar al respecto. Veamos en otros apartados donde lo podemos encontrar. Le dijo Tomás. Aquí está la parte de la pista que les di. Cuando Jesús se está despidiendo de ellos en la última cena, antes de salir de este lugar, él está hablando de que a donde él va no pueden ir los discípulos, pero que conocen el camino. Entonces le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es otro planteamiento importante que podemos ligar a lo que dijimos anteriormente. Posiblemente Tomás es, al igual que María Magdalena y Juan el apóstol, es uno también de los que podía tener una interpretación a partir del mensaje de Jesús profunda, de darle la importancia al conocimiento, a su mensaje, como una guía de transformación interior que permitiera al ser humano volver a vivir en la unidad o comunión con Padre Madre, o con la creación, con la vida o con el Santo Espíritu. Distinto a lo que otros discípulos interpretaban, por ejemplo Judas, en algunas ocasiones también Pedro, de que el mensaje de Jesús sobre el reino se trataba de desbancar a la sinagoga, a los judíos, y de irse en contra de los romanos, luchar cuerpo a cuerpo, generar una guerra, una revolución, llevar a la libertad al pueblo judío de las manos del imperio romano. Eso es lo que esperaban muchas personas. Pensaban que el reino de los cielos se trataba del gobierno de los judíos, y no hay nada que esté más alejado de la realidad, porque son los judíos y su reino lo que está en contra o en oposición al mensaje de Jesús. El reino de los cielos del que habló el Cristo es una realización interior, es poder entrar a la dimensión de lo que él habló como la unidad, el ser uno con el Padre, que el Padre es en mí y yo en vosotros, decía Jesús. Esa es la realización. Y solo algunos apóstoles iban en la línea de esto. Uno de ellos, María Magdalena, tal vez la que con más impacto
podía asemejarlo, asimilarlo así. Dirán algunos de ustedes, pero ¿cómo que María Magdalena si no era uno de los 12? Tenemos la interpretación de los 12 como los principales, su familia, que fueron enviados a entregar ese mensaje. Pero es una realidad que no eran los únicos, y es una realidad que con María Magdalena también había un gran acercamiento. Existe el Evangelio apócrifo de María Magdalena. Aquí traigamos a colación, hay que reseñar que los evangelios apócrifos son documentos con conocimientos como de este tiempo, como los que hay en la Biblia, pero que no aparecen en esa colección que fue diseñada en parte de ella, lo que hoy conocemos, prácticamente se construyó en el Concilio de Nicea, a partir de la reunión de sacerdotes fundamentados en darle continuidad o en crear esta religión del cristianismo con los pilares de hacerla la religión romana y continuar con la base judía, que es el Pentateuco, y como tal todo el Antiguo Testamento. Esa Biblia no incluye documentos como el de María Magdalena, como los de Tomás, como el libro secreto de Juan, pero en ellos hay información relevante para poder tener la comprensión amplia del mensaje y el camino de Jesús. Este camino que él enseñó y del cual hizo referencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si Tomás tiene esa interpretación profunda de lo que es el reino de los cielos como una realización interior, aquí podemos encontrar otro argumento para comprender por qué se le llamaba el gemelo. Y es la noción de que Tomás, al haber hecho esta pregunta, nos pueda dar la posibilidad de entender el yo soy como una referencia a nosotros también. No solamente a Jesús, sino a nosotros en la transformación. Si seguimos ese camino de Tomás como el que era incrédulo y luego hace una transformación, así como dijo morir con Lázaro, morir al error, morir al hombre viejo, y luego llega a comprender lo que es seguir el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Poder interpretarlo como que aquella persona que toma el conocimiento de Jesús y lo vuelve práctica, lo comprende, lo profundiza, lo vive, entonces él mismo toma ese lugar o experiencia de ser Cristo, es decir, se cristifica. Y si el ser humano recorre el sendero de asumirse como hijo del Padre también, entonces él en sí mismo tendría esa respuesta de yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguir su proceso de transformación es el camino al Padre. Si lo vemos desde este punto de vista, al ser Tomás el que hace esta pregunta, sería también una forma de identificarlo como Dídimo o el gemelo, el hecho de decir que él se puede emparentar por haber hecho la pregunta, pero es algo que nos cae a todos, el poder ser gemelos de Jesús en ese sentido de similitud espiritual cuando comenzamos a ser, convertirnos camino, verdad y vida, recorrernos en la enseñanza de Jesús, afincarnos, abrazarnos a la verdad de nuestro ser y poder ser la vida basada en Padre Madre, en el Gran Espíritu, porque Él dijo que las palabras que vienen del Padre son espíritu y son vida. Si se toma, si se recorre ese camino, entonces estamos llamados dentro del planteamiento de Tomás o del su símbolo en ser quienes pasamos de desconocer el reino. El camino de transformación nos lleva a ser el camino al reino para nosotros mismos. Cada ser en sí mismo poder ser camino, verdad y vida. Ahí está esta parte que mencionamos al inicio y vamos a ver qué más nos podemos encontrar. En Juan 20, 24 al 29, dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Esta es una parte de la cual también ya hicimos referencia cuando se menciona que es el incrédulo. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, metiesen mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está precisamente lo que es el planteamiento que venimos compartiendo, esa propuesta interpretativa de ver a Tomás como un reflejo, una enseñanza de el camino de transformación del ser humano que no reconoce al Cristo en sí mismo o el poder de la resurrección. No se trata de creer, ay, sí, Jesús existió y resucitó. Yo no planteo esa comprensión o esa interpretación de lo que es creer, sino más el proceso de poder crear en nosotros mismos esa experiencia crística. Y si entendemos a Tomás como el símbolo de esto, pues lo podemos ver ahí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No vimos a Jesús, no lo vimos, pero eso no impide que podamos crear la experiencia del reino en nosotros a partir de la comprensión de su mensaje. Aquí hay que anotar el hecho de que esta última cita, esta de Juan 20, del 24 al 29, menciona dos ocasiones en las que Jesús, después de haber muerto y resucitado, se presenta a los apóstoles, dialoga con ellos. Pues bien, ¿creemos que son las únicas? ¿O pueden haber ocurrido más? Y si ocurrieron más, ¿qué tanto pudo Jesús enseñarles a ellos en esas ocasiones? Esa es la fuente de los documentos apócrifos, por ejemplo. El libro secreto de Juan es una experiencia de encuentro del apóstol Juan con Jesús posterior a la resurrección. Y es probable que esto mismo haya ocurrido también, por ejemplo, con Tomás, con María Magdalena, con otros más. Se dice incluso que 11 años después de la resurrección de Jesús, él siguió presentándose en diversas formas a los apóstoles, reunidos o de a uno, etc. Pero los siguió acompañando y enseñándoles conocimientos que no están en los listados canónicos, es decir, en los evangelios de la Biblia. Esa es fuente de estos conocimientos y de nuevo nos reseña la importancia de poder identificar los contenidos que estos textos puedan tener. Vamos a descubrir otras referencias que se les hizo o que se le hizo a este discípulo. En Juan 21, 1, 2, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Aquí hay una tercera ocasión que nos da pruebas de que Jesús, después de resucitar y ascender, siguió apareciendo y acompañando a los discípulos. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, vuelve, ahí está el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Es probable que la referencia de Dídimo haya aparecido precisamente después de los acontecimientos de la última cena y de la resurrección, donde toma el sentido de que Tomás, en sus expresiones, en su comprensión, en su crecimiento, porque posterior a estas apariciones de Jesús y a lo que él le dijo, Tomás se convierte en uno de los apóstoles con mayor fuerza por la convicción que crea, no solamente cree, sino que crea en sí mismo gracias a su comprobación o a la cercanía o a la comprensión del mensaje de Jesús. Y lo vamos también a ver en Hechos, donde, fíjense, es Hechos 1, es comenzando. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. O sea, vuelven a Jerusalén y van al monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Entrados allí, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Simplemente está haciendo referencia a, a un lugar, una ocasión en la que se vuelven a encontrar en un sitio donde vivían estos apóstoles allí, todos cercanos, y allí estaba también Tomás, donde ya dijimos, se convirtió en uno de los que más fortaleza del mensaje de Jesús podía transmitir con base en su propia experiencia. Bien, ahí tenemos las menciones que se le hizo a el apóstol Tomás y cómo se le refería como Dídimo, lo cual ya dijimos significa el gemelo. Pues este gemelo, con base en lo que ya hemos dicho, su experiencia y la fortaleza que tomó como apóstol, dejó escritos
que no están en la Biblia. Tenemos conocimiento de 3 de ellos. Uno conocido como el Evangelio según Tomás, otro conocido como la infancia de Jesús o el Evangelio de la infancia de Jesús, y tenemos otro que refiere los hechos de Tomás. Estos 3 documentos apócrifos aparecieron en la misma colección donde apareció, por ejemplo, el libro secreto de Juan o el Evangelio de Felipe. Esto es la conexión de Nag Hammadi. Nag Hammadi. Esta colección fue descubierta, son unos códices que descubrieron en diciembre de 1945 en el Alto Egipto. Allí, unos campesinos yendo a buscar en su trabajo de agricultura, en su trabajo de búsqueda de pastorear sus animales, etcétera, encuentran en unas pequeñas cuevas unas vasijas. Y dentro de estas vasijas había una colección de códices, dentro de los cuales hay toda una biblioteca de textos que datan del siglo IV y III de nuestra era, escritos en idioma copto, que era un idioma de ese entonces en Egipto, y que incluía enseñanzas del cristianismo que empezaron a llegar allí desde el siglo I. Es decir, estos textos de Nag Hammadi incluyen conocimientos que fueron escritos, traducidos, entregados en copto para el siglo III y IV después de Cristo, pero son conocimientos que datan del siglo I. ¿Qué significa? Que las enseñanzas llegan allí y en la medida que se van transmitiendo, llegaron a ser escritas en copto para ese tiempo. Y desde allí fueron guardadas, fueron, sí, ocultadas, digámoslo así, sembradas, me gustaría mencionar, y pasaron todos estos siglos allí, escondidas, hasta que en 1945 son encontrados, sacados y divulgados. En este momento, esos códices, los escritos originales, están, por ejemplo, en el Museo del Cairo, la mayoría de ellos. Hemos hecho otro video dedicado a esa investigación y al libro secreto de Juan. Por allí te voy a dejar el enlace para que lo veas. Pero no te vayas aún para allá, porque vamos a mencionar un poco de lo que tratan estos evangelios. Ya mencionamos 3 documentos que son atribuidos al apóstol Tomás, al de la experiencia de pasar de la incredulidad a la certeza, al que fue llamado como gemelo, al que posiblemente tiene un gran acercamiento con Jesús. Es probable que se conozcan desde niños y que de ahí venga esa referencia de que sean cercanos, de que Jesús tenía una relación especial y de que incluso puedan ser muy similares físicamente, ya que uno de los textos atribuidos a Tomás es precisamente el de la infancia de Jesús. Tomás habló, dejó un escrito o dejó testimonio de hechos que ocurrieron en la infancia de Jesús. Y ese es uno de sus textos apócrifos. Otro, el llamado como Evangelio según Tomás, recopila los dichos. Hay 113 o 114 dichos de Jesús recopilados allí, como enseñanzas directas, precisas, algunas de ellas referidas también en la Biblia y otras que no están en la Biblia, muchas de ellas, donde Jesús tocó diversos temas en pequeños dichos. Lo que hizo Tomás fue recopilarlos, como si él en su trabajo de enseñanza hubiera llevado estas pequeñas referencias o citas de Jesús y decía, Jesús decía esto, Jesús decía aquello. Pues ese es el Evangelio según Tomás. Y tenemos los hechos de Tomás en los cuales se narra uno de estos encuentros con Jesús, una conversación de Tomás con Jesús, en la cual éste le da unas enseñanzas específicas y especiales, particulares, entregadas a Tomás. Esto hace parte de sus evangelios, de lo que podemos conocer como los apócrifos de el apóstol Tomás, Dídimo, el gemelo, a partir de los cuales o a través de los cuales hay enseñanzas relevantes porque recordemos algo de la vida de Tomás. Ya hablamos de cómo compartió con Jesús, de cómo se le hacía referencia. Ya hablamos de que es muy, muy posible que se hayan conocido desde niños y que hayan sido muy similares. Y además tenemos el hecho de que luego de la resurrección
Tomás se convierte en uno de los apóstoles con mayor fortaleza. ¿Cuál fue su trabajo? Pues la historia data de que Tomás fue el apóstol que en el trabajo de divulgar el conocimiento, ojo con esto, a ver si lo sabías, y tiene muchísima relevancia, le da mucho valor a esto. Tomás fue el apóstol que llegó a la India. Las primeras ocasiones o el medio a través del cual el conocimiento sobre Jesús y su mensaje llegó a ese oriente, a la India, fue por medio del apóstol Tomás. Quiere decir que una de las formas o de las fuentes para que se entrecruzaran o interactuaran el conocimiento crístico con las enseñanzas milenarias de la India fue a través de Tomás. Llegó allí aproximadamente en el año 59 después de Cristo. Se dice que desde el Imperio Romano, o sea, dejó el Imperio Romano y fue viajando en barco hacia la India. Y hay reportes históricos que pueden aseverar, asegurar, pueden corroborar que en ese entonces habían ese tipo de viajes marítimos, había un puerto allí en la India donde hay registro de haberse generado la primera comunidad cristiana en la India y de hecho se generó la iglesia de Santo Tomás, es como lo conocen, los cristianos de Santo Tomás, llamados Nasranis o cristianos sirios. Son una antigua comunidad cristiana de Kerala, la India, que por tradición remontan sus orígenes a la actividad evangelizadora de Tomás Apóstol en el siglo I, por lo que consideran una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Óigase bien, una de las comunidades cristianas más antiguas fue generada por el trabajo del apóstol Tomás, y el mensaje que llevó está registrado sus enseñanzas en estos evangelios apócrifos, lo que muy probablemente llegó a enseñar a la India. El cristianismo que creció allí tomó de primera fuente de Tomás estos conocimientos como los que se aparecen en los evangelios que ya mencionamos. Luego, Tomás precisamente muere en la India, aproximadamente en el año 72 después de Cristo, atravesado por una lanza o por órdenes de uno de los reyes o emperadores de estos territorios. Fue martirizado, fue otro mártir del cristianismo, y esto sucedió allá en la India. Pero dejó su legado, algo que no aparece en la Biblia, pero que los códigos de Nag Hammadi, parte de este contenido, nos permiten conocer lo que es el legado de Tomás. Estos 3 evangelios. Pregunta, ¿te interesaría conocer ese mensaje? Yo he sido un curioso estudioso, investigador y bueno, buscador de todo esto, y la verdad es que siempre me han llamado mucho la atención los apócrifos. Hace poco hicimos precisamente una serie estudiando lo que ha sido el libro secreto de Juan. Desarrollamos 36 episodios con una propuesta interpretativa sobre este texto y haciendo conexión del libro secreto de Juan con otros documentos como los evangelios. Le estudiamos 2 traducciones distintas de este documento y además lo fuimos ligando con profecías y otros conocimientos que nos permitieron tener una información, un bagaje de información muy interesante. Estamos hablando de más de 24 horas de contenido donde estuvimos estudiando en el libro secreto de Juan y producimos esta serie. Hace poco la terminamos y ahora, con base en todo esto que te he contado y todo el interés que puede tener el legado del conocimiento de Jesús a través de Tomás, quiero invitarte a que participes de la serie dedicada a estos evangelios. Estamos hablando de que estamos desarrollando ya la serie sobre los evangelios de Tomás. Ahí está. La serie sobre los evangelios de Tomás. Vamos a compartir 45 episodios, dentro de los cuales
Vamos a estar interpretando el Evangelio de la infancia de Jesús, Hechos de los Apóstoles, perdón, Hechos del apóstol Tomás, esta conversación que tuvo con Jesús, y el Evangelio de Tomás, los dichos de Jesús. Vamos a estar analizando este contenido, vamos a estar interpretándolo, vamos a estar compartiendo, respondiendo preguntas al respecto y vamos a desarrollar un episodio semanal. Cada domingo estarás accediendo a uno de estos episodios para que puedas verlo, disfrutarlo, llevar el hilo de la serie, profundizarlo con el texto, porque además recibirías los textos para que puedas llevar la línea con tu propio estudio y todo esto lo vamos a estar ligando también a otros textos y conocimientos, con la intención de que profundicemos en este mensaje, en el legado de quien era reconocido llamado como el gemelo, Tomás el Dídimo. Si a ti te interesa participar y no viste la serie del libro secreto de Juan, vas a tener la maravillosa oportunidad de adquirir ambas. La forma de participar en estas series es simplemente con un aporte de $2 por episodio. Cada domingo, $2 y tienes derecho a ver estos episodios. Y si tú quieres llevarla completa, te va a quedar más económico. Es decir, en el mes de julio estaremos dando inicio a esta serie y tienes la oportunidad de adquirirlas las dos. Si ya estuviste en la serie sobre el libro secreto de Juan, vas a poder participar también de esta serie de Tomás solo pagando el 50%. Si ya viste la serie sobre el libro secreto de Juan, puedes acceder a la de Tomás a la mitad de precio. Si no has visto la de Juan, puedes acceder a la de Tomás y llevar a mitad de precio la de Juan. Si a ti te interesa, te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario el enlace donde vas a conocer todos los detalles para que adquieras estas series, para que nos acompañemos en el estudio de estos documentos tan interesantes y compartamos esta propuesta interpretativa dentro de la cual está asegurado encontrar claves, interpretaciones, comprensiones, herramientas que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual. Si te apetece, si quieres ser parte de este camino, si quieres nutrir tu mente para conectar y fortalecer tu espiritualidad, te invito a ser parte de las series del libro secreto de Juan y de que te sumes a esta nueva serie sobre los evangelios del gemelo, los evangelios del apóstol Tomás. Dale clic ahora al enlace en descripción, en el primer comentario, y toma tu cupo para que participes en las series. Allí te veo.